Saludos, queridos patitos. Estamos aquí con un amigo, ante todo y sobre todo, como es Víctor Basilescu, pero es muchas más cosas, ciertamente. Español por los cuatro costados, heredero de una tradición rumana que viene de larga duración, luchador por la libertad y ahora también un poquito brasileño. Me vas a sacar los colores, Juan Carlos, pero sí, por supuesto. Sí, los Me he colores, casado con... colores verde y amarillo. Sí. Me he casado con la señora de Brasilescu y efectivamente eso hace que parte de mi corazón sea brasileño. Orden de progreso. El eterno anhelo de Brasil. ¿No? No hace falta decir que ponerlo como lema en una bandera no significa que mágicamente se convierta en verdad. Eso es real como el real es la moneda de Brasil, a pesar de que algunos piensan que Vladimir Ilich Lula está con el yuan, ¿no? Brasil tiene su propia moneda, a pesar de que no le usen demasiado. Pues muy agradecido poder tratar este bonito y pequeño país en su concepción original cuando los portugueses dijeron esa línea que me estás tratando aquí en el Tratado de Tordesillas, ¿me la puedes mover un poquito más para allí? Y bueno, la tiraron un poquito para allí hasta que, bueno, cogió la punta de Brasil y a partir de ahí es cuando los portugueses pudieron tener territorio en esa parte de América. Ciertamente, daría para bastante y David Nievas en Belumartis habla de esto. Los portugueses tal vez no estaban pensando en eso, sino en la parte de Terranova, para pescar el bacallao, y ciertamente ahí confluyeron bastantes, entre algunos los vascos, ahí a la hora de pescar, en relaciones con Reykjavik, Bristol, pero eso sería divertido, pero para otra razón. Estamos con Brasil. Brasil es grande, Brasil tiene una historia, Brasil tiene geopolítica. ¿Cómo fue tu aproximación a Brasil? Pues sinceramente no era uno de mis puntos de estudio. Yo siempre estuve más centrado en el espacio postcomunista y en el espacio africano. Brasil ha sido una sorpresa agradable porque es un país extremadamente interesante. Es como aquello que decía Stefan Zweig, que siempre se malinterpreta que Brasil es el país del futuro. ¿Por qué? Porque Zweig no pensaba en el punto de vista económico, no pensaba en el punto de vista administrativo. Y de hecho, si tú te lees sus memorias, es bastante crítico con la administración brasileña y desea que en algún momento se convierta en un Estado funcional. Pero lo que él dice es que Brasil es el país del futuro porque Brasil descubrió el antídoto que todavía no se había descubierto en Europa. Y eso es que varias comunidades nacionales vivan juntas, que se sientan parte del mismo Estado y que no estén enfrentadas perpetuamente. Y eso, por supuesto, hay que retrotraerse un poco a la historia de Brasil para explicarlo, pero en esencia es lo que es Brasil. Brasil es un gigante tranquilo. Es un país donde sus identidades se funden y crean la identidad brasileña, por supuesto con todas las notas al pie que haga falta. Y también es un país que se lleva perfectamente con sus vecinos desde por lo menos principios del siglo XX, que también, viendo algunos otros países grandes continentales, es casi un santo grial. Así que esa sería mi definición a priori de Brasil. Ciertamente con sus pequeñas historias, por ejemplo, está la Guerra del Chaco y otras ligadas a Portugal, iba a decir Portugal porque a diferencia de España, Portugal llevó la corte, comienzos del siglo XIX, a Río de Janeiro y luego tenemos a Pedro como rey de Portugal, bueno, emperador de los brasileños, con lo cual ciertamente con aquello de me quedo hay una historia complicada, lo mismo que Paraguay, a veces se tiene la idea de que pudo haber desaparecido completamente. Los hombres por lo menos prácticamente estuvieron a punto de desaparecer y quedaron unos cuantos niños y alguna mujer en las diversas guerras del siglo XIX y el siglo XX, y en buena medida tiene bastante que ver Portugal y Brasil. Portugal en tanto en cuanto la película La Misión, esos ámbitos fronterizos, y por supuesto también que en Brasil pudo haber una insurrección islámica, una insurrección con Uh un -huh. grupo de gente que quería establecer un Estado islámico en América, lo cual ciertamente poquito a poquito Brasil pues tiene un montón de cosas ahí dentro en su propia historia, y eso que estamos hablando tan solo de 2 siglos de historia, del siglo XIX y el XX, como para meternos en evidentemente Joao Goulart, años 60,
el ámbito de la dictadura militar, firmar el tratado interamericano contra las armas nucleares y en medio estar desarrollando secretamente el arma nuclear, que dices, esto, esto que es muy grande. Sí, bien que lo mencionas, ese es el punto de partida de la historia de Brasil, un poco la válvula de escape de la familia real portuguesa, que uno desde el punto de vista español se pregunta qué hubiese pasado si la familia real española hubiese hecho lo mismo en México. Pero ahí está, o sea, el origen de Brasil es eso, es la dinastía portuguesa que intenta salvarse de la invasión napoleónica y que una vez llegado el momento de volver a Portugal, pues el príncipe Don Pedro dice, no, yo me quedo aquí. Y ahí tenemos un pequeño rifirrafe de familia que acaba pues con podríamos decir, la partición del imperio portugués, porque en ese momento se parte entre el imperio portugués, que seguirá hacia el este, y el imperio brasileño, que será esa nueva potencia en el continente americano, que pues por un lado aúna una oligarquía con deseos ciertamente expansionistas y las élites ex imperiales, y pues por el otro lado está don Pedro como figura interesante de la ciencia, como un ilustrado, como podríamos decir una especie de Carlos III de Brasil. Entonces ahí tenemos a Brasil, que se comporta pues efectivamente como una extensión de un imperio europeo en suelo americano, que está a la gresca con sus vecinos, tiene conflictos continuos, pues por ejemplo con Argentina, hasta que se resuelve la cuestión de Uruguay, y básicamente pues hasta 1902 está inmiscuido en una serie de revueltas internas bastante duras, sobre todo en el noreste brasileño, que es siempre y cuando pensemos en Brasil tenemos que pensar que aunque sea una sola unidad territorial, existen prácticamente dos Brasiles, el Brasil del norte y el Brasil del sur. Y si lo sobreponemos, por ejemplo, a Italia, dándole la vuelta al revés, pues sería el norte de Brasil es agrario, el sur de Brasil es más industrializado y más inserido dentro de la economía mundial. Y pues eso, tenemos el origen de Brasil como un gigante pues agresivo, como casi todos los estados de su época, pero que finalmente con el Tratado de Fronteras del Barón de Río Blanco acaba convirtiéndose en un buen vecino de todos sus vecinos. Pero hasta que eso llega, pues existe la guerra contra Argentina, existe la guerra contra Paraguay, que como bien mencionaste, tuvo consecuencias desastrosas, prácticamente genocidas, podríamos decir, o de debelar a los hombres de Paraguay, y un montón de revueltas internas de corte diverso, desde revueltas de esclavos, una revuelta de esclavos islámica, como mencionaste, que podría haber establecido un califato, tuvo revueltas de élites locales agrarias en el noreste e incluso tuvo una revuelta constitucionalista si no recuerdo mal, 1930, donde Sao Paulo intentó declarar su independencia, porque pensaba que no se llevaba suficientes ingresos del gobierno federal en base a lo que aportaba. Así que sí, la historia de Brasil no ha sido ni mucho menos un camino de rosas, pero ha conseguido llegar a una posición que yo creo que es admirable desde cierto punto de vista. Se parece que esa idea se repite cada cierto tiempo, esa de un territorio que, que no sigue la pauta de la linealidad en cuanto al tema fiscal, de tanto recibo porque he pagado tanto, que seguramente la gente pensará, esto es Quebec, no, esto es Alberta. Alberta, hidrocarburos, y oye, que Ottawa se me lleva un montón de dinero y aquí no recibimos nada. Alberta parece que ha intentado en los últimos años hacer un proceso independentista, lo cual ciertamente dices, bueno, qué curioso. Pero sí, en América se han dado estos elementos de lugares que querían independizarse, lo cual en parte era un poco contradictorio poner lo que en términos marxistas les gusta mucho esto de hablar de las contradicciones, poner en los límites a los grupos sociales porque ellos mismos se habrían independizado
y alguien que pide exactamente lo mismo, pues luego tienes que reprimirlos, lo cual ciertamente es un poco de volarte la cabeza. Pero sí, ciertamente en los años 30 tenemos en Montevideo, creo que fue, el acuerdo interamericano para establecer que es un Estado con las Ujú. 5 condiciones básicas: Correcto. fijación de población, el tema de las fronteras, un gobierno sólido, porque bueno, que en los lugares había sido complicado, porque a veces se tiende a decir, no, es que los portugueses o los españoles en el otro lado mm, son los que hicieron las peores cosas de la llamada colonización. Y no, buena parte de luego los criollos, después de las independencias, fueron los que impusieron la religión, impusieron la lengua. La lengua en buena medida se expande después de las independencias, lo cual puede parecer paradójico, pero en buena medida los curas, como por ejemplo se veía en la película La Misión, el padre interpretado por eh, era ahora no me saldrá el nombre. No recuerdo tampoco. Iba a decir Robert De Niro, pero Robert De Niro está siendo es aquella película de Goya, Yo Fe, de 1986. Pero bueno, la cosa es esa, que explotaban el guaraní para su conocimiento. Si había que enseñarles el guaraní, se aprende guaraní, se traduce la Biblia al guaraní, porque ya todo el tema aquel de la traducción de Gutenberg y el protestantismo, pues eso estaba superado y ya se podía enseñar en lengua vernácula. Y es cuando, después de las independencias, es cuando dicen, esto es así. Y además porque les venía bien la uniformización, el tema romántico del siglo XIX, el tema nacionalista, entendiendo por ese sentido, por lo cual ciertamente Brasil no fue diferente de lo que era habitual en el contexto europeo, porque geopolíticamente se puede hablar que tanto América como Australia, Nueva Zelanda y algún otro país más son Europa, pero fuera de Europa. Ujú. Sí, pero atención porque los portugueses sí que dejaron un regalo envenenado en Brasil y fue la dependencia de la economía esclavista. Brasil estaba básicamente concebido sobre las plantaciones de caña de azúcar y la explotación de la mano de obra esclava. Y de hecho en las Américas fue, pues, no recuerdo exactamente la fecha de Cuba, creo que Cuba fue en 1886 y Brasil fue en 1888, de la Seguramente abolición sí. de la esclavitud. Así que sí, sí, durante muchísimos años estuvo esa institución vigente y incluso hoy en día tiene consecuencias importantes en el trato de los brasileños en base a su origen étnico. Así que quizás los imperios ibéricos tuvieron bastantes, podríamos decirlo, puntos positivos, ya sea por la distancia en el tiempo, por el espacio que tuvieron para desarrollarse, por el concepto que no era tan mercantilista, tan explotador, pero esa institución esclavista sí que ha dejado profundas taras dentro de lo que hoy en día es Brasil. Sí, con un añadido curioso y que diferencia a España de Portugal, como es el hecho de las universidades. Mal que bien, las universidades en la Nueva España eran allí. Eran allí y progresivamente se fueron incorporando nuevas élites y luego gente que no tenía poder económico se fue incorporando a la universidad. Pero en Portugal, precisamente en Portugal europeo, era donde se formaban las nuevas élites y por lo tanto la gente que quería estudiar en universidad de Brasil tenía que ir a Portugal a estudiar y luego regresar a Brasil, algo que es completamente distinto y igual tuvo su impacto en el ámbito del siglo XIX porque tuvieron que hacer su sistema universitario prácticamente de cero, lo cual también evidentemente significa el hecho de Cuba. Has dicho Cuba y es seguramente plausible esas fechas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el siglo XIX los primeros independentistas cubanos tenían la idea de la independencia instrumental. Instrumental en tanto en cuanto había todavía el debate entre los confederados, los futuros confederados, porque evidentemente hasta 1861 no se puede hablar de confederados, pero eran
los del sur, los que querían la esclavitud, y querían los de Cuba independizarse, pero para sumarse al proyecto esclavista, porque pensaban, la esclavitud en España en algún momento va a desaparecer, pero si formamos parte de Estados Unidos como Estado esclavista, entonces se podrá garantizar, porque estos luchan por el mantenimiento. Luego, el acuerdo de, de, de Missouri de 1850. Tengo un par de conversatorios con Emilio Blanedo precisamente hablando del tema de la Confederación, con lo cual ciertamente el tema esclavista, normalmente lo mismo que con la Inquisición, que fue la última en llegar, pues con el tema del asiento de negros, que como se decía en el Atlántico, está más relacionado precisamente con el Reino Unido, con Portugal, incluso con los franceses, mucho más que con España, pero la leyenda, ¿no?, es lo que a veces ha transmitido la historia. Sí, y a propósito de los confederados, muchos de ellos cuando perdieron la guerra de secesión en Estados Unidos huyeron a Brasil y se establecieron en las plantaciones azucareras de Brasil, aprovechando que la esclavitud todavía seguía vigente allí. Pero también quería destacar, a propósito de lo que estabas comentando, la enorme diversidad desde el inicio que tuvo Brasil. Por ejemplo, en el noreste fueron donde se fundaron probablemente algunas de las primeras comunidades judías del Nuevo Mundo, aprovechando que se les permitía establecerse allí. También, por supuesto, la diversidad forzosa del tráfico transatlántico, pero también era un poco más abierta a aceptar gente de todas las procedencias por el tema de que necesitaban población para poblar todo ese espacio. Y el sistema originario de los portugueses de las capitanías generales se demostró insuficiente. Y a partir de ahí es cuando Portugal empieza a volcarse en esta gran misión americana, sobre todo con la intentona de los Países Bajos de hacerse con el control de Pernambuco durante la época de la Unión Ibérica. Y eso quizás mucho antes del origen del nacionalismo moderno, quizás fue el primer connato de sentimiento propiamente brasileño, de que las élites locales dijesen, mira, estamos defendiendo lo que es nuestro y estamos echando a alguien que viene a invadirnos, como por ejemplo puede haber sido la intentona británica de tomar Buenos Aires durante las guerras napoleónicas. Sí, son pequeños detalles que se suelen olvidar. Por ejemplo, en la zona baja de Delaware hubo Nueva Suecia, y ciertamente en la costa que acabas de citar, en la zona de Pernambuco, hubo una especie de territorio costero, una franja de los Países Bajos, porque ciertamente la gente también olvida que Estonia no fue Letonia, no, Estonia no, Estonia estaba más vinculado con Finlandia, pero Letonia tuvo colonias en 3 continentes, lo cual ciertamente es alucinante, pero la historia es así. Un país que dices, uy, qué pequeñitos, el sándwich es la franja de chorizo entre Estonia y Lituania. Pues tuvo sus momentos de grandeza. Pero seguramente para poder afianzar lo propio, uno tiene que confrontarlo con algo distinto. Has comentado los judíos, seguramente el judío más judío del mundo está en Nueva York. ¿Por qué? Pues porque evidentemente debe confrontar también en un collage, en un mundo donde hay tantas diversidades, y probablemente el portugués más portugués está en Canadá, que hay más portugueses en Canadá que en Portugal, lo cual también resulta curioso. Tanto como en algunas elecciones municipales, en algunos municipios gallegos, donde hay más votantes en Argentina que en ese municipio de Galicia. Son los flujos migratorios y al final por eso se llama el Atlántico el charco. Hay que cruzar el charco, está pequeñito, vas para allí, vienes, y ciertamente la historia lo explica y lo expone de esa manera. Las generaciones que se sucedieron en un Brasil que, bueno, en principio la corte estaba en Río de Janeiro, pero en el siglo XIX la cosa era distinta al XX, y por eso al final llamaron a Niemeyer para hacer Brasilia, la capital, esa capital que decías, veis, el país del futuro, pues con capital del futuro, una nueva.
Sí, el tema de Brasilia en realidad es un poco la rivalidad entre Río y Sao Paulo. Sao Paulo siempre fue bueno, siempre fue, sigue siendo la capital económica de Brasil. Y Río, pues es la capital histórica, cultural, indiscutible. Pero hubo un momento en el que el pique entre estas dos ciudades era tan grande, de hecho he mencionado antes la intentona independentista de Sao Paulo, que se decidió que la única forma de intentar crear un símbolo puramente brasileño era crear esa ciudad pues prácticamente en medio de la nada y darle una personalidad nueva. De hecho, tiene forma de avión si se ve desde el aire. Es un poco como decir el que pilota el avión que es Brasil, por aquella tendencia de darle un poco de modernidad. Pero es curioso porque Brasilia, a pesar de ser un proyecto nominalmente inclusivo, sigue estando enclavada dentro del sur. No es tan representativa de Brasil porque no está tan cerca del norte, por ejemplo, que siempre se ha considerado a sí mismo como una región marginada dentro de Brasil. Y a propósito de lo que decías de las comunidades nacionales, también hay que destacar que en Brasil hay más libaneses que en el Líbano. Herencia todo ello pues de las persecuciones religiosas del siglo XIX, cuando los musulmanes pues atacaban los asentamientos maronitas en el Líbano. Y entonces pues hay una comunidad enorme de descendientes de libaneses dentro de Brasil. Por ejemplo, Fernando Haddad, que fue alcalde y que fue candidato a la presidencia, es de origen libanés. Y ahí tenemos, pues como esa comunidad, tenemos también la comunidad nipo-brasileña, que es quizás una excepción dentro de las Américas si no contamos la de Perú, que vinieron en el siglo XIX como migrantes económicos y al final han creado una comunidad enorme de nipodescendientes que hablan portugués en el día a día, que ya de hecho eso hasta cierto punto supera lo que le extrañó a Stefan Zweig de que franceses, italianos y alemanes, o mejor dicho, descendientes de franceses, italianos y alemanes, pudiesen morar juntos en el mismo barrio sin querer abrirse la cabeza. Y además ahí tienes la capoeira, un arte marcial, un poco japonés y un poco brasileño, que no sé si la historia es que cuando estaban los esclavos ahí haciendo sus cosas, pues en vez de hacer algo agresivo, pues practicaban esto para decir, no estamos bailando. Bueno, Sí, obviamente tenían que ocultarlo, así que ese fue el origen. empezamos por el sur o por la parte norte, por las fronteras de Brasil. Pues conozco más el sur, la verdad, pero como tú veas. Vale, entonces empezamos por el norte y así acabas brillando al final. Bueno, pues ciertamente hay gente que pensará, Perfecto. hay tres Guyanas. Y es verdad, pero también es mentir. En realidad hay cinco. Hay cinco Guyanas. Está la Guyana francesa, está Surinam, que es a continuación, y está la otra Guyana que era inglesa, que ahora es Guyana secas. Pero hay otras dos. Está la Guyana brasileira, que Ujú. no aparece nominalmente en los mapas, pero está ahí. Y luego está la Guyana venezolana. Con lo cual es un foco potencial de conflictos en tanto en cuanto para un francés, aunque claro, tenemos los acuerdos de Vienne de 1962, en donde una provincia francesa, como si fuera Carcassonne o la zona de Bretaña, pues como era Argelia, acabó siendo independiente. Por lo tanto, la Guyana francesa, que es una provincia francesa, tan francesa como si fuera Orleans o Dunkerque, pues bueno, técnicamente puede pasar cualquier cosa, a pesar de que en Kourou es donde están las instalaciones de la Agencia Francesa del Espacio y un poquito de la ESA, pues ciertamente los teóricos de la idea cualquier país americano debe ser para los americanos. Bueno, un poquito doctrina Monroe ligado con esto, pero también cuando se les dice, es que España es un país euroafricano. Bueno, ¿pero qué hacen los europeos en África? Hombre, váyanse, váyanse fuera, fuera, fuera. Por lo tanto, alguno piensa, bueno, ¿qué hacen los franceses en la Guyana? Bueno, pues de momento es territorio de ellos. Surinam era de los neerlandeses, acabó independizado.
Y luego tenemos la Guyana Esequiba, que es el problema entre Venezuela y la Guyana, que la gente puede pensar es de ahora. No, en 1970 estuvieron a punto de ir a una guerra por la Guyana Esequiba, que eso retrotrae a 1898 prácticamente, bueno, 1898-1902, cuando llegaron a un acuerdo precisamente en París para decir, ¿esta parte de quién es? Estaba dentro de la Capitanía General de Caracas, no, sí. Luego dijeron, es que los venezolanos no estuvieron allí en la reunión aquella. Y ahora Maduro dice, igual vamos a la guerra. ¿Por qué? Pues porque tienen petróleo. Que resulta cachondo porque toda esta gente dijo, oh, Bush va a ir acá por petróleo. Ya, bueno, ahora Maduro va por la guerra, a por petróleo, a la Guyana Esequiba, a quitarle la mitad del país a un país pobrecito que habrá encontrado un poquito de oro negro. Con lo cual, ciertamente, en toda esta parte de arriba hay potencial de conflicto. Sí, pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos sigue siendo la potencia hegemónica en el continente americano, que como tú bien dices, la doctrina Monroe, aunque haya excepciones como la Guayana Francesa, sigue siendo de plena aplicación, y salvo que Venezuela encuentre un padrino poderoso, y ahora mismo Rusia yo creo que está completamente descartado, y China no creo que sea capaz de ayudar militarmente a Venezuela, yo creo que por el momento se va a quedar en ruido de sables. Salvo que, por supuesto, consigan echar mano de ese cajón desastre que son los movimientos populares y tratar de imponer algún tipo de cambio rápido de gobierno que convierta a la Guayana en un país hermano. No sé qué opinas al respecto. Pues que creo que los franceses seguirán estando ahí a pesar de que haya gente que no les guste, porque los de Guyana quieren seguir siendo franceses porque les conviene económicamente, porque tampoco son tantos, creo que son unos 50.000, y por lo tanto, con todo lo que puede recibir de París o de la instalación espacial de Kourou, o aunque solamente sea por los beneficios que tiene una instalación para la compraventa de elementos y la relación humana día a día, pues seguramente van a seguir estando ahí. Pero claro, la cosa es esa. Los neerlandeses en un momento dado se tuvieron que ir porque alguien les dijo, oiga, váyanse, que es diferente de los portugueses después de la revolución de los claveles cuando dijeron, oye, que nos vamos de todos lados porque ya hemos llevado una guerra por aquí, en Angola, en Mozambique, que la gente está un poco cansada de estas guerras. Claro, la percepción de un día a otro, en los años 60, Goa, que era de Portugal, en la India, de un día a otro, sin negociaciones, sin hablar nada, los indios entraron por la puerta, no reconocieron ni un día más la independencia de Portugal, porque entrar en las ciudades que todavía tenían Portugal o Francia en la India, eso es una agresión, es no reconocer la integridad del país, es como si hubieran entrado en Burdeos o en la zona del Alentejo. ¿Estas cosas pueden pasar con Brasil en el futuro? Bueno, pues nunca se sabe, depende el gobernante de turno cuánto esté dispuesto a arriesgar. En el caso de los años 60 en India, ¿qué repercusión tuvieron? ¿Alguien les dijo, ustedes están haciendo algo mal, les mandamos cascos azules? Yo no he visto por ningún lado ni siquiera una reprimenda internacional para, oye, ustedes tienen que devolverles Goa a estos. Luego ya tenemos en Macao, que eso sí fue algo distinto, en donde les dijeron, oye, os damos esto Macao a vosotros. No, es que ahora no nos conviene, nos viene mal. Y luego cuando ya llegaron a un acuerdo con los británicos con Hong Kong en el 84, ya empezaron a decir, ¿y si me lo devuelves esto de Macao? Ahora a los portugueses les venía un poco mal. Es que estamos aquí con el fado, estamos componiendo. Al final dijeron, bueno, 2 años después, Hong Kong 97, Macao en el 99. Con lo cual, ciertamente, un poco la Realpolitik tiene bastante que ver en todas estas cosas. Y nunca se sabe. Lo cual es bastante curioso, pero es real. A ver, es una hipótesis interesante, ciertamente, pero para que se llegue a dar, yo creo que tendría que cambiar fundamentalmente el carácter de Brasil.
O sea, como he comentado antes, desde 1902-1903 es prácticamente un gigante pacífico. No ha tenido ningún tipo de intentona contra sus vecinos. Y además, la zona de las Guayanas pues es prácticamente pura jungla. Está prácticamente despoblada y las dificultades para mover un ejército por ahí son enormes. El eje de población de Brasil, pues mira, quizás podríamos compararlo con el eje Porto-Lisboa, porque de hecho es prácticamente la costa este con algunos asentamientos de importancia en el noreste, pero todo lo que viene siendo la Amazonía, pues prácticamente podríamos decir que es un poco la Siberia de Brasil. Es un territorio donde están asentadas las pocas comunidades indígenas que quedan y donde están asentados pues los madereros y los agricultores en perpetuo conflicto contra ellas. Pero de ahí a ser la base de una invasión y sobre todo contra estados, contra territorios de estados europeos, pues es complicado. Sí, Aunque es verdad que hubo un momento en los años 60 en el que Brasil y Francia casi entraron en guerra. Pero claro, era un Brasil con algunas características diferentes. Eso que comentabas de que era una dictadura militar. Entonces, pues ahí quizás sí que hacía falta algún tipo de ruido de sables, pero dudo que se hubiese llegado a esa tendencia expansionista. era más plausible lo que ofreció la doctora María Corina Machado, diputada venezolana, a pesar de que por el lado de la Guyana venezolana, pues por la zona del estado Amazonas, era posible a través del artículo de la Constitución que dice que la Asamblea Nacional Venezolana es la que autoriza la presencia de ejércitos extranjeros en el suelo nacional. De la vigente Constitución de 1999, porque algunos siguen teniendo la idea de que cuando se establece la Asamblea Nacional Constituyente era para hacer una nueva constitución, y evidentemente no, era para es que los venezolanos han votado mal en diciembre del 15, hay que hacer otro órgano, sea como sea, para poder hacer las leyes, porque no nos podemos fiar de estos vendepatrias como Juan Guaidó y toda esta gente. Pero era posible a través de ahí. Pero has citado que a través de la Amazonía, de la parte norte, es difícil mover los ejércitos, y Brasil, que hubiera podido ser una especie de cascos azules para hacer un cambio, propiciar esa palanca que podía haber tenido la Asamblea Nacional, cosa que ya es inviable porque cambiaron los términos en la propia Venezuela, pero parece que tampoco Brasil habría estado por la labor. Sí, cambiaron los términos en Brasil también, por supuesto. Ahora mismo está Lula de vuelta, que tiene sus pros y tiene sus contras, pero Lula está bastante a favor del gobierno venezolano. Lo considera pues como un socio conveniente desde muchos puntos de vista. Puntos de vista pues de contratos de construcción, de colaboración en temas del petróleo, de visiones ideológicas, yo no diría que alineadas, pero sí similares hasta cierto punto. Quiero decir, lo de Maduro en Venezuela es una brutalidad, es un estado autoritario. La visión de Lula es muchísimo menos autoritaria que la de Maduro, pero sí que existe un cierto eje, digamos, de oposición a injerencia con razón o sin ella de Estados Unidos. Y además hay un pequeño detalle que se llama Odebrecht. Odebrecht es Uh-huh. técnicamente una empresa constructora, pero en España también hay alguna que otra empresa constructora que luego se ha dedicado a otras cosas. Esto de la economía multidisciplinar capitalista, pues Odebrecht, cuando se descubrió que había habido corrupción en todos y cada uno de los países sudamericanos, todos, fueron unos investigadores, desembarcaron en el aeropuerto internacional de Caracas para investigar a ver, bueno, dado que hay corrupción de esto en todos los países, pues vamos a investigar también en Venezuela. Y la policía de Maduro les dijo, aquí, según la ley, no hay corrupción de Odebrecht, ninguna. Así que ustedes, si quieren seguir viviendo, se dan media vuelta, cogen el avión y se largan de este país.
Con lo cual, oficialmente, Odebrecht jamás puso ni un solo dólar en Caracas. Sí, una mano lava la otra. Es lo que popularmente se puede denominar el mecanismo, que fue, de hecho, fue una serie de éxito en Brasil que narraba aquello de la operación Lava Jato, de la corrupción dentro del PT. Es, desgraciadamente es un fenómeno que permea muchísimo Brasil y tanto en temas externos como internos. Pero existe una voluntad de hacerle frente y unas estructuras para ello. Pero claro, cuando eso choca con cuestiones de Estado, pues ahí ya la cuestión es un poco más complicada. También estaría contento con Gustavo Petro, que también es un reflejo de lo que también se ha visto en Chile y también se verá en Argentina y se ha visto en otros países, porque en las últimas elecciones presidenciales en Colombia tenías la alternativa de Petro y por el otro un viejecito facha. Y dices, no hay nadie en medio, nadie. Es un poco lo que ha pasado en Brasil. Tienes a Lula, tienes a Bolsonaro. Se han ido a los extremos. Un poco, se han ido poco a poco a los extremos. Que, Sí, por ejemplo, tienes en Ecuador tienes a Guillermo Lasso y en Bolivia a Luis Arce. Pero de momento estamos con el arco en Colombia. sí, la política latinoamericana se ha polarizado completamente. Yo personalmente creo que tiene que ver con una sobrepoblación, con una falta de oportunidades y con una obsesión con el pasado y con las etiquetas ideológicas. Desde cierto punto de vista, algunas personas se han quedado en el foquismo de los años 60, en aquel miedo a las revoluciones. Pero desde otro punto de vista, otras personas pues no son capaces de superar ese paso. Y luego también está el radicalismo de derechas, que en los años 80 pues solo era muy sanguinariamente, pero era el gobierno dentro de Guatemala, con el gobierno militar de Efraín Ríos Montt, pero ahora mismo la derecha radical evangélica se está expandiendo bastante. Y en Brasil tenemos un ejemplo clarísimo de las comunidades que apoyan a Bolsonaro. Y de hecho, lo interesante de la polarización de la política latinoamericana aplicada a Brasil es que tiene una base territorial muy fuerte. El norte es cada vez más petista y el sur es cada vez más bolsonarista. Entonces ahí no vaticino que lleguemos a tener dos Brasiles en el futuro próximo, o por lo menos espero que no Bueno, los tengamos, técnicamente, pero técnicamente en base a lo que Samuel P. Huntington hablaba en su choque de civilizaciones, técnicamente ya sería un país extindido. Él ponía ejemplos en Turquía y Polonia, pero también se pueden poner casos como Ucrania o Brasil. sí, pero hasta el momento ha funcionado bien, tienen estructuras federales comunes, lo único que tienen una desigualdad territorial enorme, pues como por ejemplo Italia. Mientras haya voluntad política para mantenerlo, pues bien, el problema es la polarización extrema de estas dos partes de Brasil que cada vez están más alineadas con una ideología o con otra. Sí, Italia fue puntualmente un país extendido porque en una elección, no esta última sino la anterior, se vio claro que la parte norte votaba en un determinado signo a la Liga Norte y el sur votaban al movimiento 5 Stelle, lo cual resultó curioso porque luego los dos formaron un gobierno conjunto, con lo cual enfrentados en el tema electoral, pero luego para repartir las tajadas, bueno, vamos a estar juntitos aquí, el señor amigo de Beppe Grillo como era Conte y el señor Salvini, que parece que cayó en la irrelevancia, porque la señora Meloni recogió todo aquel fruto y ahora la llaman traidora porque no responde al criterio geopolítico que un putinejo desearía, lo cual ciertamente
bueno, pues haberla visto mejor, lo cual es cachondo. Pero sí, Lula resulta un ejemplo de el malo conocido, porque el Bolsonaro pues, es un xiscarabis que no quiso sino ir a Mar-a-Lago a pasar las navidades cuando lo habitual suele ser, bueno, el cambio de presidencia suele ser el 1 de enero, supongo que para entrar el año natural con un nuevo gobierno. No le entrega la banda, sale del país, se monta la barrila como si fuera el 6 de enero del 2021 en Estados Unidos. Es algo que es contrario a la tradición en Brasil. Totalmente, totalmente. Es el primer punto de ruptura registrado, yo me atrevería a decir, pues desde el golpe de militares del 64, cuando el ejército decidió tomar el poder para evitar ese peligro comunista ampliamente exagerado, pero presente. Por Sí, ejemplo, tan aquella exagerado, ceremonia. tan exagerado como cuando en el 54 la United Fruit Company dijo: oh, me están fastidiando estos, ¿cómo los cubrimos? Bueno, es que Alves ha comprado armas en Checoslovaquia. Vale, todo el mundo compra armas en Checoslovaquia. Así que eso, estamos ante un punto de ruptura muy peligroso en la política brasileña y hay que monitorar cómo, hacia dónde conduce esto. Pero quería comentar a propósito de las fronteras de Brasil, quería hablar un poco de Paraguay como vecino de Brasil, porque tuvieron aquel encontronazo terrible en la guerra de la Triple Alianza, todavía hay suspicacias en uno y en otro lado de la frontera, pero prácticamente Mercosur, entre comillas, podríamos decir que es una excusa para que Brasil consiga productos baratos e incluso productos de contrabando desde Paraguay. Paraguay es un poco como el supermercado de Brasil. Entonces ahí hay una relación de amor-odio, de centro-periferia, de producción y consumo bastante fuerte. Y de hecho hay una comunidad importante de paraguayos viviendo dentro de Brasil, haciendo tareas bastante duras como población inmigrante. Entonces son dos estados que prácticamente yo diría que están en simbiosis por necesidad mutua. Sí, el caso de Mercosur es bastante pintoresco porque uno piensa en el modelo y normalmente cuando se establecen las posiciones respecto a una organización intergubernamental y otra de integración, cuando se habla de integración se suele pensar en el modelo de construcción de la Unión Europea y por lo tanto otros modelos que han tenido otra realidad pues se ve como que no encajan en la progresión que tuvo la comunidad europea. Precisamente Mercosur es un asunto de estos de los que no encajan porque ni siquiera llega al 68 con el acta única y luego al 86 con ya la agrupación después de las reflexiones del Club del Cocodrilo del 81 en adelante. Ciertamente hay en teoría un mercado interno para los del Mercosur, por eso se llama el mercado del sur, que comienza en el 91-92. Tiene más repercusión política que económica, porque tienen más aranceles para afuera que hacia adentro, pero a veces parece que tienen más aranceles dentro que hacia afuera, lo cual ciertamente es alucinante porque en teoría lo que debes hacer es entre los socios tener más libertad de tránsito, pero como citas, parece que hay más interés en tratar de cooptar la economía de Paraguay por parte de Brasil que tratar de superar diferencias, por ejemplo, con Argentina, que llevados a un término más europeo de integración, eh, pudiera ser un competidor dentro del Mercosur directamente contra Brasil, que es de momento la economía más grande de este pequeño bloque. Digo que tenía más significado político porque en 91-92 es cuando se comienzan las cumbres iberoamericanas, que ahora no tienen ninguna importancia y van pues, el nivel tercero o cuarto de los gobiernos iberoamericanos. No tiene, pero la contestación, ¿cuál fue? Vale, reuniones iberoamericanas, México, vale, fantástico, pero en economía se monta el Mercosur, con lo cual es un cierto modelo de extrañamiento. Correcto, y políticamente, pues es que no, yo creo que es improbable que haya una unión. O sea, quiero decir,
Desde los tiempos de Bolívar se ha estado discutiendo sobre el panamericanismo, pero no ha sido posible ni siquiera entre los países hispanohablantes, no vamos a decir entre países lusófonos y países Mm. hispanohablantes. Y Ya en como bien tiempos de Bolívar, comentas, ya en tiempos de Bolívar hubo un suceso en lo que actualmente es Ecuador, en el que José de San Martín y Bolívar se encontraron y la denominación que daba uno y otro a bienvenido a y bienvenido a ya ponía cada cual, bueno, este territorio es de la zona de la Nueva Colombia, de la Gran Colombia, o este país más tiene que ver con Perú, el Alto Perú que era Bolivia, o con la zona de Chile. Con lo cual ya había choques geopolíticos en aquellos tiempos, como para no verlos ahora. sí, y la rivalidad Brasil-Argentina, pues como bien mencionas, Argentina puede llegar a ser un competidor de Brasil. Brasil ahora mismo no considera que Argentina sea su competidor por la situación en la que está Argentina, que nunca ha llegado a despegar a su gran potencial. Y de hecho, Argentina también ha estado limitada por algunas cuestiones. Igual que dije al principio que Brasil era un gigante tranquilo, Argentina era un gigante intranquilo. Estuvo a punto de entrar en guerra contra Chile, entró en guerra contra el Reino Unido por las Malvinas y fue bastante más agresivo en lo exterior y desperdició sus energías, de alguna forma, podríamos decir. Con un asunto, el de 1979, en el que el Santo Padre, Giovanni Paolo II, fue a mediar, Uh como -huh. es el del canal de Pickel, que es un Correcto. asunto que no está resuelto, porque sigue Efectivamente. abierto. No resolvieron el asunto, con lo cual el potencial de conflicto sigue estando ahí. Efectivamente, así que tendríamos que tener un poco más de miedo a una Argentina irredentista que a un Brasil irredentista, desde mi punto de vista, pero bueno, eso es mi opinión. Sí, digamos que una vez que Perón estuvo exiliado en Madrid, le hicieron una pregunta, bueno, ¿cómo está la política en su país? Y dijo, bueno, el 33% son socialdemócratas, el 33% son conservadores, el 33% son liberales, y dice, ¿y peronistas? Ah, peronistas son todos. Ese es el problema de Argentina, el peronismo, Sí. y que les llevó a comienzos de siglo a tal vez ser la cuarta economía del mundo, la primera economía de América, compitiendo de tú a tú con los Estados Unidos, pero ¿no? La cosa se fue por el ducto. Por el ducto populista. Resulta curioso porque en la guerra de Malvinas Brasil estuvo del lado de Argentina, pero también hubo casos de espionaje, tráfico de armas, que quería la paz. Es un caso curioso porque ahora Lula parece hacer el mismo papel, pero Brasil no fue pacifista realmente en la guerra de Malvinas. Bueno, vamos a ver, el tema del apoyo encubierto yo no lo asimilaría a una intervención abierta. Es decir, efectivamente eran dos dictaduras militares latinoamericanas que querían demostrar al mundo que tenían poderío y era un poco un te ayudo por lo que pueda pasar. Pero creo que en la mente de la Junta Militar de Brasil estaba más el tema de cruzar datos y de luchar contra la subversión que el tema de, pues no sé, enfrentarse a Reino Unido o a Francia, con los cuales en aquel momento no tenían ningún contencioso abierto. Entonces yo creo que era más por ese lado del frente interno, de cooperar en lo que pudiesen. Sí, un frente interno que venía acompañado también con la internacional anticomunista, conocida como Plan Cóndor, en donde si un comunista salía de tu país y decía, uy, estoy a salvo, bueno, si era una dictadura de ese país, te trincaban y te reenviaban a tu país de origen para que te hicieran cositas ricas. Uh -huh. Pero desde el punto de vista geopolítico, la cuestión brasileño-argentina se cerró muy pronto. Se cerró allá por la década de los 30 del siglo XIX, con la independencia de Uruguay, que por un lado dio satisfacción a Brasil de que no fuese territorio argentino y por otro lado dio satisfacción a Argentina de que la desembocadura del Río de la Plata no iba a estar bajo el fuego de los cañones brasileños.
Sí, la existencia de Uruguay precisamente responde a ese choque entre los argentinos y los brasileiros. Por eso se llama en realidad la franja oriental del Uruguay. Ujú. Y que ciertamente eran dos dictaduras, tanto Brasil como Argentina, pero la Chile de Pinochet estaba soñando por meterle una intercostal en el 82 a Argentina. Una Chile que resulta curioso que fue la que destruyó el concepto del Plan Cóndor yendo a Washington a poner coches bomba e incluso a gente que estaba ligada al Partido Demócrata, lo cual ciertamente es alucinante e increíble el desparpajo y la desvergüenza, que ya es suficiente, por ejemplo, lo que vemos en la película Desaparecido de Costa Gabras, precisamente del año 82, en donde un conservador republicano de toda la vida piensa, bueno, voy a ir a Brasil, voy a cogerle de las orejas a mi hijo, descarriado, que ha ido allí a hacer la revolución, y bueno, me lo traigo a casa, aquí unos cachetitos, pero descubre que, oye, aquella palabra equivalente a lo de civis romanus sum, soy ciudadano romano, y al día te abrían las puertas, venía la legión y te custodiaba en todo el imperio. No, no, la cosa no iba así. Y a su hijo pues le mataron, pero le van a dar largas, largas y largas hasta que le devuelvan el cadáver, si es que se lo devuelven, pero tiempo después, para que no pueda hacer ni una investigación, ni una autopsia, ni nada. Esto que se ve en la película de Gabras, pues ciertamente tiene su repercusión en otros ámbitos geopolíticos también, conceptualmente hablando. Correcto. Y fíjate, estaba pensando ahora mismo en una cuestión, y es que Brasil estuvo muy alineado en las dos guerras mundiales, pero se recuerda más la segunda porque la participación fue más sustantiva. Estuvo muy alineado con la causa aliada, y de hecho no era un gigante agresivo, pero sí que era un país intervencionista, que llegó incluso a enviar tropas a Europa. Sí, Y ahora mismo, en el frente italiano, en el 43, en la zona de Monte Cassino. correcto, y ahora mismo está un poco alejándose de aquella parte de su pasado. Está un poco intentando hacer de mediador, pero yo creo que la realidad va a acabar dando de bruces con Brasil. Es decir, hay algunas expectativas dentro de ciertos sectores del gobierno brasileño de que se puede crear un mercado alternativo a los grandes centros financieros, de que es beneficioso alinearse con Rusia por las materias primas, de que quizás el comercio con China sea más beneficioso para Brasil. Bueno, esto último quizás hay algún punto de verdad, pero lo que pueda aportarle Rusia ahora mismo a Brasil no es sustancial. Y aparte de eso, se están metiendo en una situación peligrosa, donde en el 43 pues Alemania por desesperación comenzó a hundir buques mercantes en todo el mundo, incluyendo a 5 millas de la costa brasileña. Pues probablemente Rusia acabe haciendo algo similar. Entonces yo creo que debería de haber un poco más de amplitud de miras en el Itamaraty, en el Ministerio de Exteriores brasileño, para entender que si bien la historia no se repite, es bastante similar en algunos puntos. Sí, ciertamente la historia debería recordar ese paso por la Primera y la Segunda Guerra Mundial alineados con los aliados, los que al fin y al cabo acabaron ganando las dos guerras, y por lo tanto uno debería tener precisamente ese recuerdo de la causa justa, sobre todo una causa justa victoriosa, a pesar de que decía antes el ámbito de los confederados, que también fueron en porcentaje importante a Brasil, que se conoce como la causa perdida, y parece que el relato, la memoria, en ese caso es de los derrotados, son los que por ejemplo, tenemos el relato de Margaret Mitchell con Lo que el viento se llevó, como lo más conocido de este relato de la causa perdida. Pero sí, ciertamente, cuando ahora hablamos de recursos por parte de Brasil para con Rusia, es que Brasil ha perdido Petrobras, ha dejado de ser una empresa pública,
Se han secado los pozos de petróleo de Brasil, no produce ya gas, no produce en todo ese gran conglomerado territorial ningún tipo de materia prima, no tiene en sus hermanas repúblicas de América grandes recursos, ya sea Perú, ya sea Bolivia, ya sea Paraguay, ya sea Colombia, Argentina, el cobre tradicional de Chile. Por lo tanto, ciertamente, ¿qué necesita de Rusia que no pueda tener en América? Claro, y la cuestión de los mercados financieros. Sao Paulo está perfectamente conectado con Washington, está perfectamente conectado con Londres, está perfectamente conectado con París. Es parte de la economía mundial capitalista prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y a Es, través es de su comunidad japonesa propia, nacional, está conectada con Tokio. correcto, correcto. Es que no es realista plantearse crear otro sistema económico. La primera pregunta es ¿por qué? Y la segunda pregunta es ¿cuánto va a costar? O sea, si quieres sacar a Brasil del mercado capitalista en el que está perfectamente integrado a nivel mundial y meterlo en otro tipo de mercado, pues primero diseñame el mercado y después haz un análisis de coste-beneficio. Pero yo creo que en este momento no sería realista intentar crear otro polo financiero mundial. Sí, porque en primer término me tendrías que decir, vale, quieres salir del capitalismo, pero ¿a dónde? Exacto. ¿Qué es eso alternativo? Descríbemelo, ponme el nombre, porque ciertamente ir a lo loco, a la absurdez y a lo desconocido, pues bueno, pues se puede hacer, pero atenta a las consecuencias. Porque ni siquiera llega a los BRICS a ser una organización intergubernamental. Es Mm. simplemente un club de amigos tan diverso. Brasil, sí, está ahí. Pero luego está Rusia, que ahora es un país del tercer mundo. Del tercer mundo con armas nucleares. Que decía precisamente con el tema de Brasil que, en teoría, acuerdos americanos y acuerdos globales le limitaban a la hora de la producción de armas nucleares, pero secretamente la dictadura en los años 70 hizo papeles para la gestación del programa nuclear brasileño. Lo mismo que también otros países, incluso México, en el siglo XXI, intentó hacer un programa tendente a un arma nuclear propia. Por lo tanto, ciertamente, la hipocresía no es solamente de Estados Unidos. Hay otros países que dicen, yo soy muy pacifista, pero Y India, desgraciadamente habrá más en el futuro. India en teoría en el 74 hizo la prueba aquella del Buda sonriente y en teoría no explotó un artefacto nuclear hasta 1998. Pero todo el mundo sabía que en caso de necesidad tenían, vamos, un cuarto de hora. Estaban ahí a poco. Lo mismo que Pakistán. Pakistán, el padre de Benazir, en el año 71-72, cuando toman el gobierno, después de la derrota de la guerra de Pakistán Oriental, de Bangladesh, dice a sus científicos, necesitamos el arma nuclear porque si no nos van a volver a pisar, como nos acaban de pisar hace 4 días, y por tanto necesitamos que... Y poca gente sabe que en el año 1990 fue George Herbert Walker Bush, presidente de los Estados Unidos de América, el que evitó una guerra nuclear entre India y Pakistán, que estuvieron a puntito de ir a ese cuarto de hora. Terminamos lo que estamos haciendo unos y otros y nos damos aquí mamporros, pero claro, ahora Rusia es buena, China es buena, Estados Unidos es el que quiere la destrucción del globo, estas cosas del relato. Sí, y a propósito de los BRICS, o sea, ¿qué credibilidad y qué futuro puede tener una supuesta alianza donde de sus 5 miembros, 2 de ellos están en guerra fría entre ellos? Que es exactamente la situación entre India y China, con Pakistán como estado interpuesto. Pero es que efectivamente hay 2 de esos estados que están en conflicto abierto entre ellos. Y qué curioso que son los únicos 2 que están en el mismo continente. Sí, con el país más poblado y luego está China. Mm. Porque ya no es China el país más poblado y de 2022 a 2023 ha perdido población. Curioso, Rusia también. Rusia que, si nos atenemos a las cifras,
Es brutal pensar que Brasil tiene más población que Rusia. Y Bangladesh lo tiene, tiene. Bangladesh lo tiene. Bangladesh también lo tiene, sí. Y tiene una distribución similar de su población en su territorio. O sea, Brasil tiene la franja como Rusia tiene la franja de San Petersburgo al Cáucaso. Pero no tiene ningún vecino con el potencial de China que pueda arrollarle la Amazonía con todas las materias primas que tiene allí. Sí, porque los Entonces, argentinos básicamente hacen default, llaman al FMI, llegan a un acuerdo y cuando están más o menos sacando un poquito la cabeza, lanzan pestes contra el FMI porque son capitalistas, malvados y terroristas, hasta que vuelve otra vez el círculo. sí, pero lo que quiero decir es que no tienen que defender la parte de Sí, donde tienen más recursos. Y Rusia sí que tendría, si Rusia tuviese una fría geopolítica como algunos defienden, lo que estaría haciendo es defender Siberia de China. No estaría dando por saco en Europa. sí, que en el caso de Brasil, en la cadena trófica sudamericana, no hay un predador superior a Brasil. No. Y por lo tanto, esas teorías de la conspiración que surgieron con el cambio del siglo, en paralelo con la guerra de Irak, más o menos también, cuando empezó a distribuirse el ámbito de Internet, socializándose, esa idea de, oh, es que van a venir las Naciones Unidas o Estados Unidos a través de Naciones Unidas y van a internacionalizar la Amazonía como pulmón verde de la humanidad y van a quitarlo, van a segregarlo de la soberanía de Brasil. Bueno, eso no tenía ningún sentido. No, definitivamente los recursos de Brasil son de Brasil. Eso no lo ha discutido nadie. Quizás porque es un país grande y poderoso, pero nunca ha estado dentro de discusión. También acusaron de... Es que Macron, cuando... Bueno, perdón. Macron, cuando hablaba con Bolsonaro, hombre, pues si te está quemando la Amazonía, pues haz un poco algo. Ah, este Correcto. Macron viene aquí a robarnos la Amazonía, quiere una misión internacional para quitarnos el territorio. No, no, simplemente te está diciendo, pues te queman árboles, pues no, son tuyos, pero oye, yo te aviso, estaría bien que no se quemaran. Sí, pero ahí el problema está en la base bolsonarista, que son los agricultores y los madereros. Entonces, por un lado, tiene que dejarles hacer, porque si no, pierde su apoyo y pierde su coherencia. Pero, por otro lado, como bien mencionas, se trata de un bien común, y la tragedia de los bienes comunes, pues, ¿cuál es? Que son de todos y son de nadie. Entonces, al final sí que hay que crear algún tipo de mecanismos de protección, y en ese punto de vista yo creo que es más razonable la visión de Lula que la de Bolsonaro, que es la de mantener los controles medioambientales, donde Bolsonaro quería quitarlos. Pero, por supuesto, por un lado tienes un nacionalpopulismo y por el otro lado tienes un socialpopulismo, que donde digo que es razonable en este punto no será razonable en otros. Así que esa es la tragedia de la política brasileña ahora mismo. Supongo que en parte tiene que ver con cosas tradicionales y que también se ven en África, la República Centroafricana, si es que existe algo digno de tal nombre, la lucha entre los agricultores y los ganaderos, que siempre andan cortos de recursos en tema de agua, en el tema de comida, para suministros, ya sea el tema de ganaderos, tienen un distinto uso del agua. Y ciertamente en Brasil el movimiento Sin Tierra, este sindicato que andaba también en los años 90 y después cuando llega Lula en 2002, que bueno, estaba también en el magma de las reivindicaciones en las grandes ciudades para tratar un diferente pero claro, ciertamente es esa lucha entre la agricultura y la ganadería que viene incluso en la Biblia. Sí, en Brasil tiene más tinte latifundista, porque hay que pensar que comenzó pues como un país prácticamente del antiguo régimen europeo, porque era un país del antiguo régimen europeo. Entonces tienes una serie de familias latifundistas que heredaron extensiones inmensas de terreno, que luego se convirtieron en empresarios ganaderos, y tienes pues
fincas prácticamente del tamaño de países europeos, si juntas todo lo que pertenece a una familia. Entonces, por supuesto que hay una tensión entre los grandes latifundios y el movimiento sin tierra, pero es que Brasil es un país enorme y la calidad fértil del terreno brasileño, quitando el desierto del nordeste, el sertanejo, es espectacular. Entonces, no sé si estamos fuera de tiempo para una reforma agraria. No sé si la época de las grandes reformas agrarias, que habrá sido, pues no sé, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya ha pasado, pero quizás no sea excesivo plantear que Brasil necesite una. A veces eso lleva a complicaciones. Cuando en España se intentó una reforma agraria, la cosa acabó un poco mal. Otra cosa es que en la España de los años 30, pues ciertamente había muchos jóvenes, hasta el punto de tratar de limitar el sufragio de los 21 a los 23, que acabó siendo la edad de votación en la Constitución de la Segunda República en España. Pero no creo que sea el caso de que haya excesivo número de jóvenes en Brasil para tratar de atemperarlos con una limitación de derechos, como una idea de taponar una revolución social. No, quizás no, pero sí que hay una gran masa de desposeídos. Es decir, es uno de los países donde el contraste entre ricos y pobres es muy fuerte, pero no solo eso, sino que son universos paralelos. Es decir, tú tienes comunidades de gente muy rica que vive con garitas de guardia, con muros, con sistemas de seguridad de 24/7, y luego tienes gente extremadamente pobre. Algo que Pero, ya se vio en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de correcto, Janeiro. correcto. Río, que además es una de las ciudades más inseguras de Latinoamérica, que culturalmente duele decirlo, pero es que es así. Entonces tienes un crimen organizado, cada vez más organizado y cada vez más militarizado, y tienes un Estado que responde de una forma más militar cada vez. Entonces, una cuestión que se tendría que resolver de forma policial, pues está creando las condiciones para, quizás no lo llamaría una insurgencia, porque no tiene todavía por el momento la visión política de una insurgencia, pero sí que podríamos llamarlo, pues de alguna forma, una insurgencia económica, una insurgencia de crimen organizado. Eh, Entonces, y con un elemento curioso, cuando estudiaba la carrera, nos decían en las favelas de las grandes ciudades de Brasil, hay, te puedes encontrar un montón de pobreza, pero los mejores móviles del momento y antenas parabólicas para captar las cadenas de todo el mundo. Ese contraste. eso lo describía perfectamente Fernando Enrique Cardoso, en su análisis de la sociedad brasileña, que decía que el problema es que algunos se hacen ricos muy rápido y por medios ilícitos. Y eso provoca una réplica de ese comportamiento. Entonces, cuando tienes delincuencia de cuello blanco, cuando tienes corrupción de cuello blanco, cuando tienes contratos por millones que se firman por puro amiguismo y por puro nepotismo, lo que tienes es esa comunidad pobre diciendo, corcho, ¿y por qué yo no puedo hacerme rico de la noche a la mañana? Vamos a ver, ¿qué medios tienen ellos? Pues conexiones, familias, latifundios, etcétera. ¿Y qué medios tengo yo? Pues una pistola y el crimen organizado. Entonces es eso. La aspiración de gran parte de Brasil es conseguir esa riqueza, conseguir ese ascenso social. Y es duro decirlo, pero desde algunos puntos de vista hay comunidades en las que la única forma que se percibe de conseguir ese ascenso social pues es a través del crimen organizado. Y que seguramente tenga bastante que ver con cuando Lula es presidente, dice aquí vais a comer, bueno, técnicamente las palabras no son estas, pero el concepto, ¿no? Como diría Manquiña, el concepto es que aquí vais a comer 3 veces al día. ¿Mm? Parece que aquí, ¿no? Llamada sospechosa.
Igual es alguno de estos que quiere hacer negocio desde Brasil, no sé, se habrán enterado. Bueno, pues ciertamente el concepto es ese: vais a comer todos los días, aquí la gente va a tener casa, va a tener seguro social, sanidad, educación y todas estas cosas básicas. Pues vamos a eliminar el ejército, vamos a eliminar los contratos que se gastan en el ejército, porque esto está mal. Claro, si tú no gastas en el ejército, no gastas en defensa, corres el riesgo de que otro sienta más voluntad a la hora de entrar en estas cosas. Por ejemplo, cuando en el año 2002 pasó el incidente de Perejil, que fue una práctica, una prueba de Marruecos tratando de entrar en este islote por el tema del control de las aguas, tema geopolítico, España tenía dominación sobre Marruecos en tema marítimo, aéreo, la proyección era importante. Ahora ya no es. Fuera Perejil, ahora 20 años después, la cosa sería tremendamente distinta, en donde España tiene un submarino para vigilar toda la costa y Argelia tiene muchos submarinos y por lo tanto cuando Lula hace esa declaración de vamos a quitar contratos, ejército, todo esto, dices, estás abriendo la posibilidad para que la cadena trófica cambie de registro, quizá no ahora, pero sí después. Sí significó que se tuvo que desdecir y volvió a su ser al de un tiempo, a comprar armas. Es que Brasil, por ejemplo, tiene el Super Tucano, que es un avión, no es como el caza F-16 ni como el Sukhoi 57, es un avión pequeñito para lo que incluso un estadounidense pensó, vamos a hacer un P-51 Mustang actualizado para que sea patrio. Al final acabaron comprando super tucanos brasileños, es lo lógico, porque si te has especializado en algo, pues es bueno y además luego lo exportas. Pero ahora Lula está de pacifista, de que te invaden, no hay que enviar armas, es lo último que hay que hacer. Sí, realmente lo que está intentando es crear una ventaja comparativa de Brasil desde el punto de vista de la diplomacia. Pero claro, por supuesto, hay ciertas cosas con las que no se puede negociar. Es decir, imaginemos pues que mañana alguien ataca a Brasil. Imaginemos que Bolivia pues se invierte la superioridad armamentística y Bolivia decide recuperar Acre por la fuerza. Pues claro, si todo el mundo recupera todos los territorios, pues no hay orden en la sociedad internacional y nos despertamos pues prácticamente con la ley de la jungla. Y no es solo eso, sino que además el ejército es una institución muy brasileña. Desde luego que hubo una dictadura militar, desde luego que no fue tan perseguida de hecho no fue perseguida como lo fue en Argentina, no hubo esos macrojuicios contra los responsables militares, pero sí que se ha convertido en una institución democrática, sí que se ha convertido en una institución que por lo menos en teoría pretende igualar a todos los brasileños a través de la idea del reclutamiento para el servicio militar. Sí que es una institución que podríamos decir que une a norte y a sur. Sí que es una institución que va a hacer que un tipo de Ceará preste servicio militar junto con un tipo de Sao Paulo, que de otra forma pues quizás no se habrían conocido nunca y no habrían entendido la diversidad de su país. Así que desde ese punto de vista pues creo que sí, que el ejército brasileño es una institución que es mayormente respetada dentro de Brasil y que Lula podrá decir todo lo que quiera de los mundos de Yupi, pero no va a conseguir ni desmontar el ejército brasileño, ni va a conseguir abrirse camino diplomáticamente hablando a través de decirle a Ucrania que tiene que cederle Crimea a Rusia porque patatas y feijoes. Sí, un enfoque podría ser decir, ¿ves? Bolsonaro era militar y su vicepresidente era un general del ejército, con lo cual esa es la prueba de que el ejército es facha, Franco Pantano y todo lo que quieras, ¿no? Hay otro punto de vista que es el ejército está tan impregnado en toda la sociedad que incluso Lula
debería haber, que Bolsonaro y el colega que tuvo de vicepresidente estuvieron en el ejército porque impregnó a toda la sociedad, incluyendo a estos. Y lo del ámbito internacional, pues ciertamente es como cuando Italia, Alemania, Reino Unido y Francia hicieron un bloqueo a la República Española diciendo, uy, ustedes se están pegando, qué malo es pegarse, vamos a hacer que no reciban ni un arma, ni una, y así la guerra terminará antes. Vale, fantástico. Como si hubiera dos bandos, hay dos bandos aquí, ¿va? Y no pasa nada, no, es equivalente. A mí me es indiferente quien esté pegándose, a mí que nadie se pegue. Ya bueno, pero los linchamientos, eso existe. Pero eso tiene que ver con una cuestión nefasta que ha arraigado muchísimo en Latinoamérica, que es intentar presentar la invasión a Ucrania como una guerra civil. Porque efectivamente, en derecho internacional público lleva sin hacer nada sobre las guerras civiles prácticamente desde la española. Mientras que las guerras entre estados pues son otra cuestión y están mejor tratadas y hay mejores mecanismos de reacción. Pero es que esa es la visión que se ha vendido a gran parte de Latinoamérica y en especial al sector petista dentro de Brasil. Se le ha vendido que, mira usted, que Ucrania, que era un país, que el Donbass es su nordeste, que estaba siendo maltratado por las regiones más ricas, que tenían otra cultura y que querían irse y pues malvadamente los intentaron aplastar. Que por supuesto es un cuento que nos suena porque se exporta en muchos lugares, Sí. pero es el que llegó a parte de la izquierda brasileña. En buena medida se puede decir que la izquierda americana, incluso si hay que hacer sangre, en vez de llamarles latinoamericanos, les podemos llamar españoles de ultramar. Queda más cachondo, porque latinoamericano, el término es un término imperialista, de los términos de Napoleón III para tratar de entrar en México en el siglo XIX, en los años 60, con esas dos intervenciones que tiene, e incluso poniendo a Maximiliano, ay pobre Maximiliano, como acabó siendo más progresista que Benito Juárez. Ciertamente, era un término que inventaron, porque evidentemente no podían llamarse iberoamericanos porque no están los franceses en la península ibérica, no son hispanos porque tampoco son hispanos, pero tirando hacia atrás eran latinos porque portugueses, españoles y franceses reciben el latín como parte vehicular de sus idiomas. Y por lo tanto, ciertamente, para tratar de legalizar esa forma imperialista en México de los años 60 del siglo XIX, llamaron Latinoamérica. Pero ahora hace triunfo este término imperialista en América. Pues esta izquierda, en vez de hacer cosas propositivas como son refractarios de los Estados Unidos de América, ¿qué opina Estados Unidos de esto? Pues nosotros lo contrario. ¿Con quién está enemistado Estados Unidos? Con este y con este. Pues vamos, con este y con este. Lo cual es como, bueno, lo que decían muchos padres, aquello de, si te ofrecen un caramelo, un tipo en la puerta del colegio, no lo cojas. Pues estos van y lo cogen. Y dicen, ¿dónde tienes el almacén? Vamos a por más. Ya, y no solo eso, sino que Brasil tiene una excelente relación con Estados Unidos y tiene una excelente relación con Israel, por ejemplo. Es un país que diplomáticamente hablando tiene excelentes relaciones con lo que Rusia llama Occidente colectivo. Lo único que pasa es que ciertas vertientes de la visión petista pues son muchísimo más descoloniales, más surglobal, etcétera. Sí, Entonces, que resulta cachondo porque, eh, primero, ¿qué es Occidente? Pues Occidente, sí, tenemos que citar tres países de raíz occidental y origen de Occidente, serían España, Francia e Italia. ¿Hay algún anglosajón entre esos tres? No, los anglosajones vinieron después. Por lo tanto, resulta cachondo que alguien diga, no, es que Estados Unidos es Occidente. Bueno, sí, después fue Occidente, después pasando por el Reino Unido. Y Rusia diciendo, ah, estos occidentales. Bueno, ¿tú no eres Occidente? O Brasil. ¿Brasil no es Occidente? claro que es Occidente. Es que no hay ninguna duda de que lo sea. Es que, es más, se puede decir que China
puede llegar a conceptualizarse según y cómo nombremos el término. China es Occidente. ¿Por qué? Pues porque ha tenido, a través de las revoluciones, el tema de Mao, el Partido Comunista y todo esto, pero eso de raíz occidental, asumir una forma de vestir, una forma de institucionalizarse con la Asamblea del Pueblo, legislativo, formal, entre comillas, separación aparente de poderes, pero siempre en base a la Revolución Francesa. Por lo tanto, hay muchos elementos, en lo político, en lo económico, al final, asumieron el capitalismo. Vieron que su sistema, que también era occidental, como era el revolucionario marxista-leninista, debía dar paso al capitalismo que funciona. Por tanto, ¿qué es Occidente? Algunos, otra vez, por exclusión, por juego de espejos. Este es Occidente, yo no soy como él, por tanto, nos excluimos y ahora hacemos la separación. Definir una identidad no por lo que uno es, sino por lo que uno no es, o lo que uno quiere no ser. Correcto. Y Brasil es Occidente puro y duro. Es Occidente desde el momento en el que participó en dos guerras mundiales en el bando aliado. Es Occidente desde el momento en el que sus empresas operan en todo el mundo. Es Occidente desde el momento en el que hereda una cultura occidental por prácticamente los cuatro costados. Entonces sería absurdo decir que Brasil no es Occidente. Este juego, ¿qué puerta le abre a Rusia y a China en Brasil y sobre Brasil y otros en Sudamérica? ¿Hay un riesgo de una participación que acabe teniendo problemas el propio Brasil respecto a su realidad Personalmente, por hacer ese compadreo tan profundo con China? Personalmente creo que no llegará a mucho más, porque si nos fijamos en el precedente de la Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas coqueteó con el eje y coqueteó con los aliados. Había inversiones alemanas e italianas enormes en Brasil, enormes, o sea, rivalizaban con las de Estados Unidos. Pero al final se impusieron dos considerandos. El primero es que Estados Unidos ofrecía más y mejor, y el segundo que Alemania cometió errores terribles en el tema de la guerra antisubmarina. ¿Por qué? Porque era el bando que estaba arrinconado y era el bando que estaba desesperado. Y aparte de eso también era el bando totalitario. Y los totalitarios no suelen tener a alguien que les susurre al oído como los emperadores romanos, recuerda que eres mortal. Es algo que se ha perdido en la actualidad. Entonces yo creo que veremos un coqueteo brasileño con China y con Rusia, que veremos pues quizás la ampliación de algunos proyectos, pues por ejemplo infraestructura o empresas comunes, quizás incluso inversiones comunes dentro del África subsahariana, pero al fin y al cabo yo creo que Estados Unidos como potencia hegemónica en su zona y la Unión Europea como motor económico sigue siendo uno de los primeros motores económicos del mundo y uno de los socios clave de Brasil, acabarán por convencer a Brasil de que no debe unirse a ese nuevo proyecto que no le va a aportar nada. Vimos hace no mucho a Alberto Fernández hablando de la ruta de la seda marítima, con acuerdos entre Argentina y China. Una China que ciertamente vio como los tratados desiguales, alguno con Rusia, alguno podría decir Sajalín es China, según algunos mapas, por no hablar de Vladivostok. Hace no mucho ha dado orden el señor Xi Jinping de renombrar con nombres chinos ese aporte de Rusia, lo cual ciertamente debería hacer pensar a algunos cuál es el ámbito rival, el ámbito de Siberia como recuperación de la patria tradicional china. Pero ciertamente en aquel momento está Hong Kong, está Macao, está Port Arthur como elementos de poner la pata europea en aquellos territorios en la debilidad de China. Pero ciertamente
Ahora no es posible para cambiar la cadena trófica en América, en Sudamérica, que estos territorios sean formalmente con la política de las cañoneras, ir a un país allí, ocupar un territorio de Brasil, pero hay otras posibilidades. Por ejemplo, la explanada de las mezquitas es administrada por Jordania, a pesar de que la soberanía es de Israel, lo cual significa que puertos como el de Hamdatota en Sri Lanka, que son de doble uso porque la política Sugar Daddy lleva dinerito, para que puedas tener tus lujitos, pero oye, llegado el caso, como este puerto lo tenemos para 99 años y te llevo un portaaviones chino y te digo, oye, es que como me debes tanto dinero, me lo tienes que dejar entrar, o es zona mía, porque a través de Costco está arrendado. Por lo tanto, ciertamente hay posibilidades de que la cadena trófica cambie a través de estos nuevos instrumentos económico, político, militares, geopolíticos. Que no son tan nuevos, porque de hecho, como comenté antes, Alemania e Italia invirtieron un montón en el sistema bancario brasileño o en la infraestructura brasileña. Es básicamente reciclar una receta antigua con nuevas posibilidades, pero de ahí a poder... una cosa es hipotecar un país, otra cosa es pedir un favor militar, y eso, seamos sinceros, no va a suceder. No va a existir va a existir una alianza militar entre Rusia y China como proponen algunos, precisamente porque tienen esos problemas en el lejano oriente de esto me lo quitaste, esto te aprovechaste de mí, esto pues cuando tú eras fuerte y yo era débil, o cuando tú me llamaste hereje y yo me separé de ti, o... No creo que vaya a existir una alianza Rusia-China, y mucho menos va a existir una alianza Rusia-China, India, Brasil, Sudáfrica, porque es absolutamente inviable. A ver si con un ejemplo se puede ver una conceptualización respecto al potencial desestabilizador. Cuando se produce la guerra hispano-estadounidense, evidentemente el juego de la Marina fue terrible y se puede ver en algunos vídeos de David Nievas en Bellum Artis. La cosa es que una de las posibilidades era hacer guerra de corso en frente de Brasil contra los barcos estadounidenses. Y es la Marina Británica la que tiene que decir, no vamos a permitir que se interrumpa el comercio atlántico. ¿Quién haría el papel del Reino Unido actualmente? La gente diría Estados Unidos, pero ¿y si en ese momento no tiene las posibilidades de hacer eso porque está metido en otras circunstancias? Tendría que hacerlo una fuerza común entre la Unión Europea y el Reino Unido. Pero claro, quiero decir, como bien comentaste, España desde el punto de vista naval quizás no sea la potencia que era hace 20 años. Entonces probablemente sería una fuerza conjunta Reino Unido, Francia e Italia. Vamos, que siempre hay esas circunstancias en donde en determinado escenario, no inmediato, pero siempre los riesgos están ahí y los acreedores pueden decir, bueno, no me vas a dar dinero, bueno, dame esto otro. Una resurrección de la diplomacia de cañoneras, pero de otra forma. Un favor político, un intercambio militar, un puerto de doble uso. Siempre ese riesgo está ahí y pareciera que Lula no lo quiere ver respecto a las relaciones con China. Sí, porque sería más con China que con Rusia, desde luego, porque sí. Rusia ahora mismo tiene bloqueados 2 de sus 3 puntos de salida al mar, y el tercero pues prácticamente depende de la bondad china y japonesa. Entonces, pues sí, quiero decir, pero no, yo creo que la posibilidad de una base militar china en Brasil no es viable por el momento. Se especula con una base en Ushuaia. Con lo cual, si Alberto Fernández está dispuesto a esas cosas, otra cosa es la situación de Lula. Pero, como hemos dicho,
No tenía ninguna necesidad cuando fue a Pekín a saludar al querido camarada Xi Jinping. No tenía ninguna necesidad de hablar de Ucrania. Le preguntan, dice, bueno, pues nosotros queremos la paz universal, vale, fantástico. Pero se metió al barro voluntariamente. Y todavía no sabemos por qué. Para impresionar a su anfitrión, diría yo. Pero, claro, nos olvidamos de que las visitas diplomáticas del siglo XXI no son las visitas diplomáticas del siglo XIX, porque las noticias corren y acabas quedando en evidencia delante de todo el mundo. Cuando intentas quedar bien con todos, acabas quedando bien con nadie. Sí, porque precisamente fue en el año 1900, creo que fue, si non è vero, è ben trovato, como diría aquel, en el ámbito de Estados Unidos se reunieron una serie de corresponsales, en teoría para los Juegos Olímpicos, y cuando la cosa ya estaba hecha, pues dijeron, ahora, ¿de qué vamos a hablar? Si ya ha terminado el asunto, bueno, y dijeron, ¿y si abrimos China, derribar la muralla china y construir nuevas cosas? Porque los Estados Unidos siempre quieren construir cosas. Claro, esto en teoría llega a Pekín, la gente allí se encabrona, y como las comunicaciones son las que son, bueno, hasta que les llegue que es verdad o mentira, pues en teoría esto incentivó la revuelta de los boxers. Evidentemente ahora la cosa sería distinta porque la cosa es más ágil, redes sociales, en teoría hay más flujo de información. O no, porque si no hay nadie para combatir los bulos, acabas exponiendo a mucha más gente. De hecho, ya que estábamos hablando de Brasil, una de las herramientas que fue clave para el triunfo bolsonarista fue el WhatsApp. Porque el WhatsApp tiene características de red social, pero no puede ser moderada como una red social. Entonces tú vas expandiendo noticias falsas sin que haya ninguna forma de comprobarlas y ninguna forma de detenerlas. Y está, por ejemplo, TikTok, que es una red propiedad de chinos, con el vínculo también con el servicio de inteligencia de China, que puede pedir al propietario, déjame entrar en tus servidores, y a través de ahí, pues a los millones de jóvenes brasileños más vulnerables a la hora de penetrar con esa falsa información, pues contarles cualquier cosa. Sí, sí. Eso es más peligroso que todas las inversiones juntas. Bueno, no sé, pero el peligro es, ciertamente, porque hasta qué punto esos millones tienen un filtro para el contenido, o cuando han hecho una búsqueda les infieren cuáles son sus gustos y hacen una publicidad estilo Cambridge Analytica para incentivar sus sesgos, para la falacia de confirmación y todos estos elementos que confluyen también. Sí, pero antiguamente llevaba años entrenar una élite para que fuese leal a tu punto de vista geopolítico. Pensemos, por ejemplo, en los consejeros militares soviéticos en Afganistán. Tenías que trabajar durante años para conseguir que un grupo de personas tuviese tu mismo punto de vista geopolítico dentro de un tercer estado. Ahora, como bien comentas, pues necesitas recopilar una serie de datos, necesitas vender un marketing y tienes, pues, desde cierto punto de vista, el perfecto candidato del miedo, en traducción castellana, de Manchurian Candidate, que era en inglés. Entonces ahí puedes estar gestando toda una generación de personas afines a tus considerandos geopolíticos en la otra punta del mundo, a base, pues, sencillamente de una aplicación que principalmente se utiliza para vídeos de baile. Y sobre todo cuando tienes esos vídeos pequeñitos, en TikTok, por ejemplo, pues ciertamente es complicado que metas un contenido amplio, como por ejemplo la guerra del 94-95 entre Perú y Ecuador, la venta de armas supuestamente no permitida por parte de Carlos Saúl Menem, que también tiene vínculos con el Líbano, en Argentina, la venta también a Croacia, las guerras yugoslavas,
la participación de Argentina en Centroamérica en los años 80, Ujú. dando cobertura también a los Estados Unidos. Pero eso en un minuto, ¿eh? Y sobre todo cuando quieres hacer escarnio de una opción frente a las demás, pues ciertamente no metes toda la información, sino solamente la sesgada que te interesa. Claro, claro, y los diplomáticos chinos, ahora que lo comentas, yo creo que son bastante más hábiles que, bueno, quizás no sean bastante más hábiles, pero son bastante hábiles en el uso de redes sociales. Yo creo que su mensaje sí que cala bastante bien porque saben coger ese pequeño trocito de hipocresía occidental y venderlo como un meme. Mm. Salvo ese estúpido que respondió en Francia a es Crimea ucraniana, se metió ahí en el charco de no reconocemos las independencias de los países postsoviéticos. Fantástico. Bueno, parece que eres el más listo de la clase. ¿No reconocen ustedes a Rusia? Sí, que fue el primero en independizarse. Con lo cual, ciertamente, el mundo es complicado y Brasil pues está en ese mundo y supongo que en algún momento tendrá que sentarse a ver cuál es su relación con los vecinos, con el ámbito general, porque la integración como algo latinoamericano, a pesar de que el término es imperialista, pero parece que está metabolizado por ellos, CELAC fue un fracaso completo, porque dependiendo de los gobiernos cambiaba un sistema u otro. También UNASUR, porque desde Caracas, desde el presidente Chávez, tuvieron la idea de hacer una integración, pero desde el eje de la izquierda. Claro, si hay un cambio de gobierno, el otro Uh ámbito -huh. dice, esta integración no es mía, que es distinto de la Unión Europea, que se hizo entre la base socialdemócrata y democristiana. Ahí estaba Henry Spack, pero estaba Adenauer también, de Gasperi, gente de diversas ideologías para construir un espacio común, que es esa antesala que en América no se ha hecho. Y por eso, ciertamente, cuando hay cambios de gobierno, cambian las alianzas y te pasan de la CELAC y de UNASUR, te cambian a la Alianza del Pacífico. El Mercosur es inoperativo. La comunidad andina, cuando llega Chávez, dice me salgo. Y luego el otro también se sale. Y Uh acaba -huh. siendo algo increíble, porque no hay vías para una integración sudamericana digna de tal nombre en este momento. Una eterna polarización. Y por eso seguramente las injerencias externas son importantes, la de China especialmente. Sí, bueno, tenemos derecho a soñar con que haya una versión de la Unión Europea en Latinoamérica que les permita ser bastante más resistentes a la influencia china. El problema es qué pasaría con los populismos tipo Brexit, por ejemplo. Quiero decir, sí, Reino Unido es una potencia militar, es una potencia puntera desde ciertos puntos de vista, pero ahora mismo es bastante más vulnerable a potencias tipo China de lo que lo era antes de tomar ese camino. Entonces, Sí, el problema, y que es reproducible, es cuando para hacer lucha partidista das contra el frontón y piensas, mientras yo le doy al frontón, la gente mira la pelota va, viene, pero si la marea desborda y la pelota va al otro lado, tú tienes que ir al otro lado a coger la pelota y ya no puedes volver. Con lo mm, cual eso es lo que pasa con el Brexit. Lanzaron la pelota, tienen que ir al otro lado, pero ya no puedes volver. Que eso es lo que ciertamente puede pasar cuando haces política de confrontación, pero para no vencer nunca. Para hacer, digamos en términos españoles, un proceso de por vida. mm, sí, Y como no lo lograron en el proceso, pues pueden hacer el proceso 2.0, el 3.0, reinventarse, pero cuando ganas, cuando ganas, pues prácticamente te tienes que hundir porque se te ha acabado el mundo. Y eso sí puede pasar en el ámbito americano, en algún caso. Pero es jugar al límite con el populismo.
totalmente. Bueno, yo creo que hemos visto un poco Brasil por bastantes puntos. Ciertamente, el Amazonas es un río que comienza en Perú, cosa que no mucha gente conoce porque dicen, oh, el Amazonas es brasileño, ¿no? Es internacional, por eso debe de tener un cierto impacto en políticas acordadas, aunque solamente sea con Perú, que también fue un país de estos con dictadura en los años 70 y estuvieron ahí a punto de hacerse un reparto entre Bolivia, Perú y Chile, pero parece que la cosa no terminó muy bien, porque tenemos ahí el caso de Bolivia con la mediterraneidad, diciendo queremos salir al mar, queremos, que son los casos de Bolivia y Paraguay, que tienen marinas pero no tienen salida al mar, lo cual da nota de color a Sudamérica. Pues sí, Brasil es un grande, pero al ser el mayor de la cadena trófica le pasa como al ser humano en el mundo en el que vivimos, que no tiene rival, y eso hace tal vez que se relaje, y por tanto el futuro depende en más medida que en otros en sus propias decisiones. Correcto. Pero yo no tengo, personalmente no tengo ninguna duda de que Brasil, más tarde o más temprano, acabará uniéndose a la alianza que propone el respeto por la dignidad humana. No creo que se pase al lado de los estatistas como Rusia y como China. Esa es mi visión. Bien, pues creo que lo podemos dejar aquí. Ha sido muy agradable brasileñear contigo. Placer. Y a los que hayan llegado hasta aquí, pues pueden dejar cualquier comentario y seguro que el amigo Víctor los responderá puntualmente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.